Me ayuda a abrir sus Biblias en la carta a Tesalonicenses, capítulo 5, por favor. Carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y voy a leer nada más el versículo 17. Estén ahí con un amén, por favor, para estar todos juntos. Amén. Lo leemos todos juntos. La palabra de Dios se lee así: orad sin cesar. Y todos juntos éramos, ¿no? Decimos a las tres. Una vez más: orar sin cesar. Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana por tu palabra en nuestras vidas. Señor, de si algo estamos bien sabidos y conscientes, es que este libro no solamente son palabras hechas por un hombre, sino trabajadas, inspiradas, respiradas, Señor, hacia hombres que estuvieron dispuestos, Señor, a escribir y a poder proyectar lo que tú querías hablar a las próximas generaciones. Y en esta mañana nos encontramos nosotros aquí reunidos para escuchar el consejo de tu palabra, no lo que hable el hombre, sino lo que tú hablas a través del hombre por las generaciones y por los siglos que han pasado y los que pasarán, porque tu palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero que tu palabra no pasará. Señor, gracias en este tiempo, gracias por las vidas, mis hermanos, que se dan en la oportunidad y se dan, Señor, este momento para escucharte a ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: den una forma de palmas al Señor y tome su lugar, por favor. A Él sea la gloria, amén. Dice el apóstol Pablo: orar sin cesar. Mi mensaje de esta mañana, gracias hermano, son los beneficios de la oración. ¿Sabe? Siempre se nos enseña que el cristiano debe tener una vida de oración, que el cristiano debe siempre hablar con Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo debemos hacer? Una de las cosas, hermanos, por la cual el cristiano no ora, ¿sabe por qué es? Porque no sabe por qué debe de orar. La mayor parte de nuestra vida nos las pasamos orando por nuestras necesidades, por mi dolor de rodilla, porque hasta suyo es, ¿no? Su dolor, ¿sí o no? Por mi matrimonio, por mi trabajo, por todo lo que usted quiera. Pero siempre hay como que una pretensión a orar por uno, por lo que uno cree que necesita o merece tener, ¿sí o no? Entonces, la mayor parte de nuestra vida como cristianos se nos ha enseñado esto y se nos ha explicado de mil maneras que debemos de tener el hábito de la oración, ¿sí o no? Cuando usted entiende lo que es un hábito, el hábito es algo que es repetidamente, que lo hacemos por inercia, que no necesitamos pensar para hacerlo, sino que lo hacemos. Eso es un hábito. Entonces, cuando usted y yo tenemos el hábito de la oración, no necesitamos que nos digan que el lunes hay servicio de oración para orar. ¿Por qué? Porque de lunes a domingo mi hábito de oración está vigente. ¿Estamos aquí? Entonces, usted y yo no oramos porque nos pasa una tragedia. Oramos porque sabemos que es la relación o el preciso momento de tener una comunión o una comunicación con Dios. Y eso nos ayuda a nosotros a saber que no estamos hablando como locos, sino tenemos una coherencia en lo que estamos haciendo, porque sabemos a quién y por quién y para quién son nuestras palabras. Amén. Entonces, ¿cuál es el sentido de este versículo del apóstol Pablo que nos habla a través de este punto? Pablo no te está preguntando, no nos está sugiriendo. Pablo no te sugiere, ora. ¿Quieres orar? Pablo no te pregunta si lo quieres hacer. Este es una condición que se llama imperativo. Es una orden. ¿Es una qué? ¿Una qué? ¿Y sabe cuánto nos gusta obedecer? Ya empezaron como que ya va a empezar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan? Usted le dice a su hijo: saca la basura, y es un imperativo, es una... No le preguntó: oye, ¿quieres sacar la basura? ¿Te gustaría sacar la basura?
Cuando están en casa y la bolsa de basura está hasta no más poder, y pasa el esposo, y pasa el hijo, y la mujer está esperando que en algún momento de tu vida la botes sin que te digan. ¿Sabe por qué no la bota? Porque él no tiene un hábito. Esa persona no tiene el hábito de botar la basura. Por eso no la bota, y entonces ocupa que alguien le dé una orden. Y entonces viene la mujer, mujeres. Entonces viene la mujer y le dice al marido: ¿podrías por favor botar la basura que se está derramando? Bien explícito. O le dice al niño o a la niña: por favor bota la basura, ya no le cabe nada, ¿qué le estás echando? Entonces tiene que haber una dirección, hermano. Para que esa basura se bote o se saque, tiene que haber una dirección. Y lo mismo el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros. Para que en tu vida tenga fundación o tenga fundamento o pueda fluir, necesitas la oración. Y por eso te estoy diciendo que ores. Amén. Pero ¿para qué quiere Pablo que yo ore? Porque la oración no es una lista de deseos. Porque si la oración fuera una lista de deseos, entonces, hermano, todo lo que usted ha pedido ya lo debe de tener. ¿O no? ¿Alguien ha pedido una casa? Levanten la mano, no sean humildes. Un carro del último modelo. Hay algunos que hasta piden un Lamborghini. No tiene ni para la refacción ni para la llanta, pero quieren un Lamborghini. Entonces a veces nuestras oraciones se vuelven lista de deseos y tomamos a Dios, el Todopoderoso, soberano de todas las cosas. ¿Quién conoce nuestra vida mejor que Él? Nadie. El Señor dice: ¿para qué quieres un Lamborghini, mi hijo, si no tienes ni parking? ¿Para qué quieres una casa si no tienes trabajo? Entonces a veces nuestra lista de deseos se vuelve tan grande que cuando viene a Dios no tiene sentido ni participio para que Dios pueda ceder. ¿Por qué? Porque Dios no cumple deseos. Dios trabaja con propósitos. ¿Está conmigo? Dios no cumple deseos. Dios no es la lamparita de Aladín. Usted le frota la Biblia: Señor, en tu nombre todo lo que pidiéramos creyendo en oración, tú lo darías. Y nos gusta los maestros de español, ¿cómo le dicen cuando alguien hace algo más? Te dije que no lo hice. Y así parece que agarramos la Biblia. Tu palabra, Señor, dice que todo lo que pidiéramos, y nos volvemos espirituales bíblicos. Y allá andamos pidiendo: Señor, un bajo nuevo. Señor, una guitarra de esas de las que solamente la pones y tocan solas. Y entonces, ¿qué pasa con nuestra oración? ¿Realmente es una oración o solamente son deseos personales que por incapacidades queremos que Dios nos ayude? Porque la oración tiene un propósito, ¿usted lo sabe o no? La oración tiene un propósito. Entonces, respondamos esta pregunta a través de la Escritura: ¿por qué debemos orar? Esa pregunta, grábesela: ¿por qué debo de orar? ¿Por qué debo de orar? Y primera cosa importante de esto, vamos a Lucas capítulo 2, verso 36 y verso 37, por favor. O si está en la pantalla, pues ahí lo puede ver. Si no, pues agarra su Biblia. Lucas capítulo 2, verso 36 y verso 37. Amén. Dice la palabra: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y... Lo primero que tenemos que aprender, hermanos, es que nosotros
Oramos porque nuestra oración es parte de nuestro servicio a Dios. ¿Está conmigo? Antes de que usted, y me tomo el atrevimiento de decir esto, antes de que usted toque un instrumento, tiene que tocar el corazón de Dios. Porque su primer ministerio, su primer servicio es la oración. Y esta mujer, una ancianita, una mujer adulta de mucha edad avanzada, tenía un ministerio precioso en el templo que era servir al Señor con sus ayunos y oraciones. Tal vez muchos de nosotros, hermanos, como iglesia, no podemos salir a predicar, no podemos servir en algún ministerio de alabanza, de la danza, de la predicación. Tal vez no podemos hacer cierto tipo de ministerios, pero sí, ¿sabe qué podemos hacer todos? Orar. Orar e interceder. Todo lo que estamos aquí, hermanos, usted puede decir, es que yo, ¿para qué sirvo en la iglesia? La Biblia dice que usted sirve para orar. O sea que usted tiene un ministerio dentro de la iglesia. Si usted alguna vez ha pensado, es que yo no tengo ningún ministerio, se equivoca. Porque uno de los ministerios importantes es la oración. Y es que yo no tengo el ministerio de la oración, es como decir, usted no tiene a Cristo en su corazón. Si la persona no ora y ese camino es por fe, entonces, ¿qué hace? Porque el que da la vocación para preparación de un ministerio es Cristo. Es a través de Cristo que usted fue salvo. Es a través de Cristo que usted fue redimido, justificado. ¿Para qué? Para que usted pudiera servir a Dios y presentarse ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Está conmigo o no? Ahora nosotros entendemos que la Escritura dice que si yo debo de comprender que el apóstol Pablo dice ora sin cesar, tenemos que entender por qué debo de orar, porque mi oración es parte de mi servicio a Dios. Amén. Muchas madres en muchas iglesias a nivel del mundo sirven a Dios orando día y noche por la conversión de sus hijos. Yo soy uno de esas oraciones. Unas veces me ha tocado estar aquí con ustedes y predicarles o compartirles brevemente mi testimonio. A muy corta edad fui propenso, caí en drogas, en alcoholismo, tabaquismo y todo lo que termina en ismos, ¿verdad? Adulterio, fornicación, todo lo que usted le ponga ahí, agrégalo a la lista. Pero hubo una mujer que no cesaba de orar por mí. Y esa era mi madre. Muchas veces la gente te va a decir, ¿para qué es mí? Ya no se va a componer su hijo. Ya no tiene remedio. Ese ya no tiene remedio, es un vago, bueno para nada. Pero lo que la gente no sabe es que el tiempo lo tiene Dios. Y que todo está bajo su designio, su soberanía es sobre todas las cosas. Pero el trabajo del hombre, el trabajo de la mujer es orar creyendo que Dios lo podría y lo podrá hacer. Fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Si Dios le dijera, ¿sabes cuándo te voy a cumplir lo que me pides? Cuando más o menos veas que tu esposo ya pisó el primer azulejo. No, mire, hay cosas incomprendibles. Hay misterios que ni siquiera uno puede lograr pensar. ¿Cómo es posible que Dios lo hizo? Si no lo sé. Y uno de los casos más extraordinarios es cuando Nínive. Le dice Dios a Jonás, ve si predique a Nínive que en 40 días vas a destruir. ¿De qué hizo Jonás? Bien obediente, ¿no? Salió corriendo porque estaba bien preocupado por Nínive. ¿Qué dice la Escritura? Que salió, en lugar de ir para el norte, fue para el sur. Porque muchas de las veces, hermano, cuando te toca orar, estás más convencido de la pérdida que de la restauración.
Muchas veces oramos para que Dios restaure alguna situación, pero oramos creyendo que no lo va a poder hacer porque eso ya es imposible. ¿Cómo es posible que no? Dios restauró mi matrimonio después de 4 años de divorciado. Me volví a casar con la misma mujer y me dijeron que estaba loco. Y a la otra, a mi esposa, le dijeron, ¿estás enferma? Y nadie nos daba ni un peso. Ustedes no duran más de 2 meses, nos dijeron. Hermanos de la iglesia. Porque a veces estamos más acostumbrados a ver derrota que a ver victorias. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro punto de oración está más específicamente llevado a cumplir deseos en lugar de ver la gloria de Dios descender sobre el pueblo. Mi trabajo como creyente, no como pastor, como creyente, es creer que Dios tiene la última palabra. Pero ¿sabe qué significa esto? Eso no significa, bueno, Dios ya sabía, como Jonás, ya sabía que lo ibas a hacer, ¿no? Jonás sabía lo que Dios era capaz de hacer, sin embargo rehusó obedecerle a Dios. Usted y yo sabemos lo que Dios es capaz de hacer. ¿Y por qué no ora? Si lo sabemos, a veces como dicen ¿cómo se llama? Max Maxwell, ¿sí va? Que dice, una de las leyes que habla en su libro es la ley del tope. Nos topamos con un nivel, con una circunstancia y ya no podemos pasar. El liderazgo es tan importante en la vida del creyente que una persona, cuando entiende la fuerza que tiene y el poder que hay al Dios al quien tú le platicas tus broncas, tus problemas, ese Dios es capaz de llevarte de algo incomprensible a algo misterioso donde te muestra toda la verdad. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré que tú no conoces. ¿Acaso tú tienes la mentalidad de Dios? ¿Qué le dijo Dios a Job? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres para a mí confrontarme, reclamarme? Porque, hermano, nuestras oraciones se han vuelto tan egocéntricas que pierden la fuerza, que pierden la sustancia y que pierden el propósito. Si la oración fuera para sanar enfermos, no hubiera ningún enfermo en el hospital, ¿estamos de acuerdo? Si la oración fuera para restaurar o para convertir las personas, no hubiera ninguna persona inconversa. La oración no es para eso. Le oramos a Dios para eso. Pero la oración no es para sanar enfermos, la oración no es para restaurar. Quien restaura y quien sana es Dios bajo su voluntad soberana. Ni usted ni yo tenemos ni un participio en esa situación. No mi oración, es que yo tengo el don de milagros, voy a sanar. No, yo no sano a nadie. Quien sana es Dios a través de mi vida. Y si quiere, que le dijo Jehová a Moisés, yo tengo misericordia, bien que yo quiero tener misericordia. Entonces la oración no es para esto. Entonces, ¿para qué la oración? La oración principalmente, número 1, para servir a Dios. ¿Está conmigo? Otro beneficio de orar es que la oración nos prepara para tomar decisiones importantes en nuestra vida. Muchas veces, hermano, usted y yo tomamos decisiones y nunca jamás compartir la idea con Dios. Ni nos tomamos el momento para decirle al Señor, ¿estás de acuerdo? ¿Qué te parece? ¿Te gustaría que esta o él fuera mi novio o mi esposo? No, pues que acá era, yo lo siento acá. Y resulta que era un malestar estomacal. Se le quitó la diarrea y se casó con el varón. Ahora ya no tiene dolor de acá, ahora tiene dolor de acá. Porque a veces tomamos decisiones que no nos damos cuenta que la misma palabra te está diciendo, ten cuidado. ¿No dice la escritura, no te llegues a un yugo desigual? Ah, no. A mí no me va a decir lo que tengo que hacer.
y terminamos cometiendo errores. Dice la Escritura en Lucas 6, 12 al 13. En aquellos días él fue al monte a orar, hablando de Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Hermano, si Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Salvador del mundo, quien desde el principio estuvo en la creación del mundo, se pasó orando toda la noche para tomar una decisión importante en su ministerio, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Está conmigo o no? Si Jesús se tomó el tiempo para orar, si usted cuando entiende que todas las decisiones que tomamos en la vida, hermano, van a repercutir en un futuro, sea positivo o sea negativo. Pero cuando son negativos, hermanos, ¿qué decimos? El Señor sabe el propósito de esto, ¿verdad? Y empezamos a jactarle o empezamos a añadirle a Dios mis responsabilidades. Yo eso lo platico mucho en la iglesia cuando me enfrento a circunstancias difíciles, como la causa de las mamás solteras, que sabiendo lo que la Biblia dice, aún así se llegan con mundanos, con personas inconversas que no son creyentes, y terminan embarazadas con 2, 3, 1, 5 hijos. Y lo primero que dicen: pastor, ¿por qué Dios me tiene así? ¿Dios? ¿Será que Dios te tiene así? ¿O será que tú estás así por no obedecerle a Dios? Pero pastor, qué cruel. No, yo no soy cruel. Cuando no te sometes a la voluntad de Dios, todos nuestros pecados tienen consecuencia. ¿Usted es perdonado por Dios? Sí. ¿Pero qué va a decir Dios? Hay muchos que piensan: Señor, me arrepiento delante de ti, y como si no hubiera pasado nada, y despiertas, ya no hay hijos, ya no hay. Señor, me quitó las broncas, ¿no? No, claro que no. Quiere, Señor, ayúdame, ya no aguanto a este hombre, pero entrego, y el otro día te levantas y ya no hay esposo. Una vez alguien dijo que estás batallando por el esposo que Dios te dio. Dios te dio esposo. ¿Dónde dice la Biblia que Dios te da esposo? ¿Dónde dice la Biblia que Dios te da mujer? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que si te vas a la primera carta de Timoteo, o a Timoteo capítulo 2, te dice la lista detallada de un siervo de Dios: irreprensible, hombre de una sola mujer, decoroso. Y empiezas a ver la lista, y cuando la vayas leyendo, mira al que tienes enfrente. No. Pero también dice de la mujer. Y entonces te das cuenta que la Biblia te dice cómo escoger a la persona que ocupas en tu vida. Pero no pidas una reina cuando eres un sapo, y no pidas un rey cuando eres una zapa. Porque a veces queremos más de lo que somos. Escuche, a veces queremos que Dios nos dé, o queremos buscar en alguien lo que no tenemos. ¿Y sabe cuál es el problema del matrimonio, hermano? Y ese no es el punto. Pero el problema de los matrimonios es que se allegan a sus faltas, a sus necesidades. Si usted tiene, escucha esto, que su hija te está buscando a alguien mayor que ella, es porque a ella le falta algo que tu papá no le dio. Y eso es psicológico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tomamos decisiones importantes en nuestra vida, tenemos que tener la oración. ¿Por qué debemos orar? Para tomar decisiones importantes en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque Jesús lo hizo. ¿Vas a cambiarte de trabajo?
¿Qué hay que hacer? A veces nos cambiamos de trabajo por alguna razón simple y sencilla. Si nos van a pagar más, es de Dios, ¿sí o no? Si te van a pagar de más es de Dios, pero resulta que te pagan más, pero te quitan más tiempo y no llegas a la iglesia. ¿Es de Dios? ¿Será que Dios te está bendiciendo? Pero exactamente en el momento que ese trabajo tienes una crisis económica. Y le estás orando para el que el Señor te dé esa capacidad para poder enfrentar, y te llega un trabajo donde te van a pagar el 25% más de lo que ganas, pero los domingos ya no estás libre. ¿Qué tienes que hacer? Poner las cosas en la mano del Señor y usar una balanza. Este 25% va a ser bueno para que mi familia no se pierda. ¿Qué tan propenso es de que mi matrimonio fracase si yo me voy a ese 25%? ¿Qué tan propenso es de que el ministerio que Dios ha puesto en mi vida fracase por este 25%? ¿Qué tan frecuente o posible es que este 25% me lleve al infierno? ¿Y cómo se toman esas decisiones? ¿Viendo Netflix? ¿La serie de Game of Thrones? ¿HBO? No, eso se toma con ayuno y oración. Voy a meterme a ayunar, voy a meterme a orar para saber qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? Que todo lo que hagamos sea para glorificarlo a Él. ¿Está de acuerdo? Y entonces mi oración tiene un propósito para glorificar a Dios. Señor, que tú seas glorificado. Si el 25% no me lleva a tus pies, entonces no lo quiero. No lo quiero. Porque el que somete todas las cosas bajo tu voluntad eres tú. Y resulta ser que posteriormente llega un trabajo del 50% trabajando 2 horas menos. ¿Creen que eso puede ser posible? Pero también creen que puede ser posible que Dios no te dé nada y te mantenga igual. ¿Recordamos el por qué? Porque mis oraciones no son para cumplir mis deseos, mis oraciones son para cumplir la voluntad de Dios. Dígame por favor a esto. Porque cuando usted ora, tiene que orar en el entendido que la oración tiene que ver con la voluntad de Dios y no con mi voluntad, no con mi deseo, no con mi opinión, sino con lo que Dios dice que será por siempre y para siempre. Otro beneficio que tenemos cuando oramos, Mateo 26:41, dice: velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es, ¿cómo es la carne? El cristiano nos hemos acostumbrado a orar para que nos libre el Señor del mal, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes oran cuando salen de casa? Señor, guarda mi camino. Hay una oración que mi mamá hacía muy frecuentemente, que decía: todo policía corrupto, toda ponchadura, toda falla mecánica, y no, o sea, te tiraba una liturgia ahí. Y todo tenía que ver ¿con quién? Con mi físico. Y oramos por nuestros hijos y que le decimos: Señor, guárdalo, protégelo, que no lo asalten, que el celular iPhone que le compré, Señor, guárdalo también, doble protección. Y empezamos a orar para que el Señor nos libre del mal. Pero sabe una cosa, se les ha olvidado algo muy importante: que nos libre de la tentación. Cuando entendemos esto, hermano, que la oración tiene que ver con que el Señor nos guarde de las tentaciones de la vida. ¿Cuáles son las tentaciones de la vida? Luego empiezan los hombres: por la mujer yo no veo a las mujeres. Las mujeres yo no veo a los hombres. No, hermano, ¿sabes cuántas tentaciones tenemos en la vida? Tenemos 3 enemigos que son los que nos afrentan: la carne, mi carne, el mundo y Satanás. Somos acechados continuamente, constantemente. Hermano, si usted no ora, no es porque usted no quiera, es porque algo en su carne
es más fuerte que el Espíritu de Dios en su vida. Por eso dice que es necesario que nuestra carne mengüe para que nuestro espíritu, pero no crece el espíritu. ¿Por qué no crece el espíritu? Porque estamos más allegados a complacer nuestra carne que a complacer al espíritu de nuestra vida. Y eso pongan en plan en esta parte. ¿Cuánto tiempo pasa en la televisión, hermano? Y cuánto tiempo pasa en la oración. Y se dará cuenta quién está más alimentado. No ocupa un exégesis, ni tampoco un exorcismo, ni tampoco una visión espiritual para decirle cuándo usted está débil en el espíritu y cuándo usted está fuerte en el espíritu. Es fácil. ¿Cuánto tiempo pasas en la oración? ¿Cuánto tiempo pasas en tus redes sociales? ¿Cuántos de ustedes se levantaron viendo el Facebook hoy en esta mañana? No levanten la mano, por favor. Pero la mayoría de las personas, hermanos, de 10 personas, 7, 8 se levantan viendo el celular y no se levantan arrodillándose a pedirle a Dios o a darle gracias a Dios por la vida. Hay algunos, hermanos, y perdón, pero que hoy estamos aquí, que ni siquiera le han dado a Dios las gracias de la vida de hoy. ¿Por qué, hermano? Porque no tenemos el hábito. ¿Por qué, hermano? Porque no logramos comprender para qué sirve la oración. ¿Cuál es el beneficio, hermano? Usted se levanta hoy en la mañana, viene a la iglesia, se le atravesó Juanito y usted pi. No le dije nada. No le dije nada. ¿Pero cómo que sí lo dijo? En la mente le dijo hasta lo que se iba a morir. En el nombre de Jesús usted. ¿Y qué pasó? ¿Cayó en la tentación? ¿Cayó? Se levanta en la mañana, va al trabajo y se encuentra a la güerita del trabajo y le dice que lo lleve. Dame raite. La güerita del trabajo. ¿Y el varón casado qué debe de hacer? Soy hijo de Dios, sierva, siéntese. Siéntese aquí al lado mío. Porque el Señor sabe que esto es una obra buena. Y en ese momento la güerita le dice al conductor cristiano casado, pastor, hijo de Dios, ¿por qué nunca me has invitado a comer? Y aquel gallardo, ¿qué haría? La saco a patada del carro, ya está arriba. Pues ¿qué te gustaría comer? Pues como amigos, ¿no? Como amigos, ¿no? ¿Y qué va pasando ahí? ¿Estás en las garras? ¿Usted cree que el adulterio nace un día para otro? No. El adulterio nace del momento en que tú ves a alguien un deseo que no es bueno, ni mucho menos de Dios. El pecado entra por los ojos, se concibe en el corazón para proveer y llevarlo a la acción. Cuando usted ve algo y lo desea, lo va a maquinar en su corazón, va a planear. Hermano, usted para caer en pecado tiene que haber planeado para después ejecutarlo. ¿Y sabe qué es eso? Tentaciones que el enemigo pone en nuestras vidas. ¿Cuál tentación más? Una más porque no es tan largo, ¿va? Llega a la casa el esposo y la esposa todo el día en el celular, todo el día. A las 6 de la tarde, antes que el esposo se llegue, se pone a trapear, a barrer y... Hermanas, no se rían. Llega, se pone la mujer bien hacendosa, llega el esposo. ¿Qué quiere llegar el esposo a hacer a su casa, hermana? ¿Qué representa el hogar en el hombre, en un matrimonio? 3 palabras, 3 letras. Paz. ¿Crees que el hombre llega del trabajo todo aturdido y viéndote que te la pasas con el trapo para aquí, con el trapo para acá? Espérate, cuéntate, te doy de comer, espérate. ¿Qué va a provocar en el pensamiento del hombre? ¿Todo el día? ¿Para limpiar?
Y cuando llego no hay comida, ¿y qué pasa? Contienda. Por la imprudencia y la falta de sabiduría del rol en el matrimonio de la mujer. No soy machista, no confundan, es un ejemplo. Porque sé que hay mujeres que trabajan. El otro caso es ese. Cuando el hombre y la mujer trabajan y llega el hombre y le dice a la mujer, ¿no has hecho de comer todavía? Pues ¿qué hiciste todo el día? Ah, no, me puse a ver fútbol, seguro. Y otra contienda. Todo eso, hermano, que le estoy dejando, esos pequeños ejemplos, son las tentaciones que el día a día estamos enfrentando. El diablo quiere destruir lo que Dios quiere levantar. Y Dios quiere levantar matrimonios fuertes, vigorosos. ¿Para qué? Para tener una sociedad fuerte y llena y rica en las bendiciones celestes en Cristo Jesús. Pero si no estamos atentos de los dardos del enemigo, siempre estamos cachándoles de pechito. Échale, échale acá. Porque nos sentimos muy valientes. ¿Usted quiere saber si su matrimonio va a declive o va a la alza? Ponga atención en cuánto tiempo pasan orando los dos. Y les puedo decir cuál es el proyecto o la proyección en los próximos años. Mi matrimonio fracasó porque nunca oraba, no leía la Biblia, no me sometía a nada. Cuando empezaba la predicación, hermano, yo era de los que tocaba, me iba y me salía de afuera a echarme un chasquito. Bien cansado, hermano. Así hágase. Los músicos, ustedes no saben lo que es estar aquí, el fuego de Dios. Y ya se van afuera, echarse un chasquito, pasan como 5 horas en el baño, tienen diarrea los músicos. Esa era mi vida. No sé los demás, yo no hablo por los demás, hablo por mí. Pero resulta ser, hermano, que yo era el participio de otros. Atrás de mí venían otros 4. Ya no era yo no, nada más era yo que estaba afuera, era yo, el hijo del pastor, el de la batería, el de la guitarra, y se sumaba el hermano que llegaba tarde al culto. Eso es lo que estábamos afuera todo el tiempo. Y el hermano que cree que nadie le puede predicar porque ya se la sabe de todas a todas, ¿no? Ahí está también afuera. Yo no ocupo, no, lo que va a decir ya me lo sé. Sí, porque también hay de esos, hermano. Alábale que él vive, hermano. Hermano, lastimosamente nos hemos dado cuenta, o no nos hemos dado cuenta, no hemos tomado el tiempo para reflexionar que eres un prospecto a derribar. ¿Alguien ha jugado ajedrez aquí? ¿Y solamente gana quién? ¿El que tenga más fichas? ¿O el que derriba a la reina, el rey? ¿Y para eso se ocupa? Una estrategia. ¿Y sabe lo que el enemigo hace todos los días? Estrategias para tirar al rey de la casa. Tú no eres el rey. El rey se llama Jesús. Cuando tira al hombre, tira todas las cosas. Alábale que él vive, hermano. Cuando Satanás está tan obstinado en ti, no es por ti, es porque lo que ve que Dios está y quiere hacer a través de ti, de tu matrimonio. Si usted tiene bronca en su matrimonio, hermano, dale las gracias a Dios, porque usted es una terrible amenaza para el diablo. Pero dele gracias a Dios, pero también pídele a Dios dirección, que no sea usted la causa de la destrucción de su matrimonio. Ojo, ¿tienes problemas en el matrimonio? Eres propenso para que Dios te use, pero también tienes que tener cuidado de que no seas tú la causa de la destrucción de tu matrimonio. Porque últimamente todo el mundo dice, no, es que el diablo está atacando nuestro matrimonio. No creo que nada más sea el diablo. ¿Qué hay de tu carne? ¿Cómo andas? ¿Cómo tratas a la mujer como vaso frágil? Ahora, apúrate, vieja. ¿Cómo tratas a tu esposo? Eres un menso. No sirves para nada. No sé ni por qué me casé contigo.
Uy, qué palabras tan edificativas. Yo quisiera casarme con esa mujer 3 veces, ¿no? ¿Qué hay de los padres con los hijos? ¿Se equivocan en qué le dicen? Inútil. No sé cómo te engendré. Ni tu hermano era tan burro como tú. Hermano, esas palabras, como estás escuchando y le hacen gracia, hay realidades aún dentro de la iglesia. Y no solamente de miembros, sino de ministros, que no han logrado entender que el diablo está destruyendo y entra por lo más sutil, por lo más insignificante. Usted le da permiso al diablo. No, el diablo no ocupa permiso, porque él vino para matar, hurtar y destruir. Entonces tengo que entender que yo debo de orar. ¿Para qué, hermano? Para no caer en tentación. ¿Está conmigo? También tenemos el beneficio de cuando oramos. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Por qué debemos orar? Porque orar nunca es en vano. Nunca es en vano orar, hermano. Alguna persona podría decir: por gusto oré, en vano fue estar orando. Mire, cuando usted viene al culto de oración, los lunes, ¿sí o no? Hasta yo sé más los cultos que quiero. Culto de oración los lunes, el pastor está esperando en el púlpito. No sé cómo lo hagan, ¿no? Pero algunas personas dicen: hermano, ¿tiene alguna necesidad? Nos gustaría orar por ella. Mándenosla por Facebook, por Messenger, por WhatsApp, por lo que usted quiera, ¿no? Mándeme su petición para orar entre todos, orar por la necesidad que usted tiene. Y no sé si aquí nada más, o en mi iglesia solamente pase, pero de los 40, los 50 que hay, 60 que hay en la iglesia, nada más uno manda la oración. Y nadie la manda. Yo no entiendo, digo, ¿están bien? ¿No tienen ningún problema? ¿No pasan por ninguna situación? Aquí no sé si sea así. Yo creo que aquí todos mandan la oración en los lunes. Y más, todos vienen los lunes a orar. Yo lo creo. Lo declaro, ¿verdad? Dicen ahí. Y el hermano vino de Netflix. Yo no sé cómo sale la situación, pero yo creo esto, hermano. Que la oración no solamente es participar en el culto de oración los lunes. Porque usted puede venir los lunes a orar, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, jamás se acordó de la oración. Y otra vez el lunes. Y vengo el lunes porque el pastor va a decir: porque soy líder. Soy líder. En otra iglesia, cuando yo estaba de ministro y de la alabanza, el pastor dijo esto: el que no venga a la oración no puede tocar. Se acabó. Porque si no estás orando, ¿qué estás haciendo? El pastor dijo esto: yo no necesito estrellas, yo no necesito músicos, necesito adoradores. Y para eso necesito que ores. Porque si no oras, no eres, bueno, si eres adorador, pero no de Dios, de ti mismo, de tu talento, de tu don. Y entonces, ¿en dónde dejamos a Dios? Y eso nos vuelve ¿qué? Arrogantes. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que los altivos, ¿a dónde los tiene Dios? Lejos. Una persona que no se acerca a Dios en oración es una persona arrogante, orgullosa y presuntuosa. O sea, en pocas palabras le dice a Dios: no te necesito. Alábale.
Entonces, no deberíamos nosotros tener un día de oración, sino una vida de oración. Yo no puedo venir el lunes porque sé que mi vocación como creyente determina mi estilo de vida como creyente, y en el estilo de vida del creyente está la oración. La oración no es un recurso de último momento, la oración es el recurso primordial del creyente. Cuando usted va al doctor, lleva a su hijo al médico, pero antes de llevarlo en el camino: Señor, te los pongo en tus manos, si hasta aquí llegó, que sea tu voluntad, y si lo vas a sanar, sánalo, porque tú tienes el poder. Yo creo que tú tienes el poder, pero la oración nunca va a ser en vano. Siempre que estés orando, hermano, la palabra dice: ora a Dios en todo y por todo. Hasta cuando voy a escoger una canción: Señor, esta canción está bien que la cante, esta otra, ¿qué quiero decir? ¿Qué quieres ministrar a la iglesia cuando canto, cuando predico? ¿Qué quiero que tú digas a la iglesia? Dímelo, muéstramelo, ministra mi corazón. Hasta cuando salgo a evangelizar, Padre, yo tengo un montón, mira, me sé todo el evangelio de Juan, todo el evangelio de Romanos, pero lo que no me sé es lo que tú quieres hablar en el momento. Ayúdame, dame las palabras precisas para que el Espíritu Santo redarguya el corazón. Entonces, cuando usted va a evangelizar, no nada más va a tirar folletitos: Dios te bendiga, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. No, usted antes del folletito lo leyó: Señor, que este mensaje que viene implícito en este documento traiga una revelación al corazón del inconverso y lo traiga a tus pies, porque como me escogiste a mí, puedes escogerlo a él también. Nunca la oración va a ser en vano. Hermano, orar sin cesar. Tiene usted que orar sin cesar, aunque no recibamos lo que queremos. Aunque no recibamos lo que queramos, al estar en contacto con el Espíritu Santo, al estar en comunión con Dios, esa, hermano, es una gran bendición. Amén. Es una gran bendición estar en comunión con Dios. Escuche esto, y con esto voy a terminar. Si usted está pidiendo y pidiendo y pidiendo y no le está llegando, ¿sabe lo que hacía usted antes de venir a Dios? Antes de que usted se convirtiera en cristiano, en creyente, usted no oraba, no le pedía a Dios, no se comunicaba con Dios. ¿Sabe por qué? Porque no tenía esa apertura. La palabra dice que nadie puede llegar al Padre sino a través de Cristo. No estoy diciendo que no tenga fe. Usted puede tener fe en San Judas Tadeo, en no me acuerdo quién más, o en Tadeo Judas, algo así. Y pudo haber creído en la Virgen María, en la Virgen de Santa Cruz, en la Virgen de Santo no sé quién, en todas las vírgenes que hay. Usted pudo haber creído en todo mundo, pero la única persona que te puede llevar al Padre se llama Jesucristo. Y para eso necesitamos comunión con Él. ¿Está conmigo? Hermanos míos de la presa, ¿por qué debemos orar entonces? Diga conmigo: porque la oración es comunicación con Dios. Y podemos vivir cada minuto en un contraste fluido de comunicación para Dios. Para eso oramos. Amén. ¿Está conmigo o no? En resumen, y termino: orar es parte de nuestro servicio. Orar nos prepara para tomar decisiones. Orar nos fortalece para enfrentar las tentaciones de nuestra vida. Y orar nunca será en vano. Hermano, si puedes orar, ora. Usa la oración para tener comunicación con Dios, porque allá afuera lo demás no tiene valor. Amén. Den una ofrenda de palmas al Señor, por favor.
Póngase de pie.